Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de martes por la noche de la Iglesia Presbiteriana Jesús. Mi nombre es David Correa, soy el pastor de la Iglesia Jesús y me da mucho gusto darles la bienvenida a este estudio bíblico. Continuamos con nuestro estudio introductorio del libro de los Salmos y esta noche nuestra sesión se titula Los Salmos y el futuro. Como siempre, con mucha gratitud a profesores y otras influencias que me permiten enseñar esta noche y, por supuesto, especialmente al doctor Mark Futaro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos reunirnos aún así de esta manera para continuar nuestro estudio de este precioso y maravilloso libro que tú diste a la iglesia. Ahora, Señor, queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aún en las páginas del libro de los Salmos. Te lo rogamos todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. En El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, el trono de Gondor, del mundo de los hombres, estuvo vacío por mucho tiempo. El reino de los hombres no tenía un rey, hasta que, en el retorno del rey, Aragorn, el legítimo heredero del trono, finalmente fue coronado como rey. En la sesión pasada, aprendimos que el libro de los Salmos fue compilado en parte para enseñar a los lectores originales cómo vivir precisamente en ausencia del rey mesiánico. Como vimos, los Salmos les enseñaron a vivir con fe en la verdad de que Dios reina a pesar de evidencia de lo contrario. Una fe que conduce a una obediencia que surge de amor y adoración a Dios. Pero, ¿hay más? ¿Será que hay más en los Salmos? ¿Enseñan los Salmos más acerca de cómo vivir en ausencia del rey mesiánico? Ciertamente hay más, y esto se expresa en salmos tales como el Salmo 119, específicamente en el versículo 26, donde encontramos la frase, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esta sesión vamos a aprender que además de la enseñanza de cómo vivir con fe en que Dios reina a pesar de evidencia de lo contrario, los Salmos nos enseñan a vivir en esperanza, con esperanza. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que el Rey ya viene. Con la esperanza de que el Rey ya viene. Precisamente, uno de los propósitos de los Salmos es crear un sentido de esperanza, en que un día el Rey vendrá a corregir todo lo malo en el mundo, una vez y para siempre. Bueno, por un lado, la expectativa es que el Rey que viene es el Señor, y por otro lado, el Rey que viene es el Mesías. Así nosotros vemos que el libro de los Salmos crea una expectativa en estos dos sentidos. Una vez más, por un lado, el libro de los Salmos nos enseña que el Rey que viene es el Señor, y por otro lado, el libro de los Salmos nos enseña que el Rey que viene es el Mesías. Veamos entonces estas dos expectativas, o mejor dicho, vamos a ver estos dos sentidos de la expectativa de que el Rey viene, de la expectativa del retorno del Rey. Y antes de iniciar, preciso señalar que en esta temporada de Adviento, que estamos celebrando ya, precisamente uno de los énfasis es el segundo advenimiento o la segunda venida del Señor Jesús. En el Adviento no solo nos preparamos para celebrar su primera venida, pero también nos preparamos en esperanza, con la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a ver entonces estos dos sentidos de la expectativa del retorno del Rey en el libro de los Salmos. Primero que nada, el Rey viene, y ese Rey que viene es el Señor.
Bueno, en un sentido, por supuesto, el Señor siempre ha sido rey sobre todo lo que Él hizo. Ese es un sentido en el que el libro de los Salmos nos enseña acerca del reinado del Señor, pero por otro lado, el libro de los Salmos enseña que el Señor, en otro sentido, por supuesto, llegará a ser rey. Esto es, en un sentido complementario. Esto último es precisamente lo que provee un fundamento para la esperanza de que el rey vendrá en el futuro a establecer su reinado de una manera más plena. Veamos entonces cada uno de estos aspectos de la verdad de que el Señor que viene, que el rey que viene, es el Señor, y en particular la verdad de que Dios siempre ha sido rey, pero que en otro sentido el Señor llegará a ser rey. El Señor es rey en primer lugar. Bueno, en sesiones pasadas aprendimos que el mensaje central del libro de los Salmos es precisamente que el Señor reina o que el Señor es rey. Ahora vamos a aprender en más detalle que el Señor reina en un reino eterno por un lado y por otro lado en un reino venidero. Bueno, el libro de los Salmos, hablando de este reino eterno, el libro de los Salmos celebra el reinado eterno del Señor. Vamos a tomar como ejemplo el Salmo 93, versículos 1 al 2, que ustedes ven en su pantalla en la Biblia de las Américas, en esta versión llamada la Biblia de las Américas. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Bueno, aquí el conocimiento de la dinámica de la poesía hebrea es muy útil, como ya hemos aprendido en las primeras lecciones. La primera línea poética del versículo 2 afirma que desde la antigüedad está establecido tu trono, así dice. Ahora, ¿desde exactamente cuándo? La segunda línea poética aclara, desde la eternidad. Entonces, el reinado del Señor es eterno. Por otro lado, también nosotros aprendemos de que el reinado del Señor tiene una dimensión futura. El libro de los Salmos habla de que el Señor reinará en un reino venidero. Y mientras que es verdad que el Señor siempre ha sido rey, como mencioné, los Salmos también enseñan una verdad complementaria. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, que el Señor llegará a ser rey en una manera más plena. Bueno, ¿cómo llega el Señor a ser rey? ¿Cómo? La frase que se traduce en el Salmo 93 como el Señor reina es Yahweh Malach. Yahweh Malach. Y esta frase ha generado debate sobre cómo precisamente debiera ser traducida. Bueno, esta misma frase la encontramos en Salmo 96:10, Salmo 97:1 y Salmo 99:1, y también la encontramos en una frase relacionada, Dios reina, que ocurre en el Salmo 47:8. Bueno, casi todas las traducciones traducen la frase en tiempo presente, como en el caso de la Reina Valera o de la Biblia de las Américas. Sin embargo, el verbo hebreo típicamente se traduce como pasado. Malach normalmente se traduce como pasado y se traduce como ha llegado, en este caso ha llegado a ser rey o fue rey o reinó. Veamos un par de ejemplos de esta realidad. Por ejemplo, número 1, el primer ejemplo, en Primero de Reyes 1:13, en la Biblia de las Américas, leemos, ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey Adonías? Noten ustedes, ahí está Malach, que se traduce en la Biblia de las Américas como se ha hecho rey. Otro ejemplo, Primero de Reyes 14:21. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó, tiempo pasado, Malach, en tiempo pasado, en Judá. Roboam tenía
41 años cuando comenzó a reinar y reinó otra vez Malach, que es traducido en tiempo pasado. 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama Amonita. Bueno, así entonces podemos ver que normalmente, como lo muestra este par de ejemplos, Malach se traduce en tiempo pasado. Además, la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, consistentemente traduce Malach en tiempo pasado. Y este tiempo pasado en la Septuaginta puede ser usado para señalar el comienzo, el principio de una nueva situación. Ahora bien, quizá el hecho de que Dios siempre ha sido rey guió la decisión de los traductores para traducir Malach en tiempo presente en los salmos que mencionamos anteriormente, en la mayoría de las traducciones. Sin embargo, tanto gramaticalmente como teológicamente, sería mejor traducir Malach como que Yahweh ha llegado a ser rey. Ahora bien, ya sea que traduzcamos Yahweh Malach como es rey, como lo hace la Reina Valera 60, o como la Biblia de las Américas dice, la Biblia de las Américas y la Reina Valera, ambas en 2 Samuel 15:10, o como se dice, se ha hecho rey en 1 de Reyes 1:11, es claro que Yahweh Malach es un evento en el pasado inmediato y no un estado general de soberanía. Es claro que en 2 de Samuel 15:10, donde leemos en la Reina Valera 60, Absalón reina en Hebrón, o Absalón es rey en Hebrón en la Biblia de las Américas, bueno, es claro, como decía, que la multitud está proclamando que Absalón justo comenzó a reinar sobre Hebrón. Aunque nosotros leamos Absalón reina o Absalón es rey, lo que se quiere decir es que Absalón justo comenzó a reinar. Pero bueno, ¿cómo puede decirse, volviendo a nuestro punto, cómo puede decirse que el Señor, quien siempre ha sido rey, ha llegado ahora a ser rey? Bueno, hay una pista significativa, la cual encontramos en la famosa frase cántico nuevo, que en el libro de los Salmos, los adoradores son llamados a cantar una y otra vez. Por ejemplo, en Salmo 96:1 se dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Bueno, ¿por qué cantar un cántico nuevo al Señor? Una razón sería que algo nuevo ha tomado lugar, algo nuevo ha ocurrido, lo cual llama, por supuesto, a una celebración. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué puede ser esto nuevo que ha ocurrido? Bueno, veamos entonces cómo lo dice el Salmo 98:1, cuando dice, canten a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Ahora bien, estas maravillas a las que se refiere este Salmo, bueno, es las veces en las que el Señor ha obrado su salvación. Cuando el Señor hace algo nuevo y maravilloso, por supuesto, que establece su reinado en una nueva manera, entonces podemos decir que el Señor ha llegado a ser rey, que el Señor ha llegado a ser rey, pero en una nueva manera. No es que no fuera rey, sino que ha llegado a ser rey en una nueva manera. Dios llega a ser rey. Eso es lo que está detrás de las declaraciones de los Salmos 93:1, 96:10, 97:1 y 99:1. Ahora, son estos tiempos particulares en los que el Señor llegó a ser rey en un sentido nuevo. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo es que el Señor llega a ser rey? ¿Cuándo el Señor llega a ser rey? En 3 eventos clave en la historia del mundo
nos dice la Escritura, el Señor ha llegado a ser Rey en una nueva manera. ¿Cuáles son? Consumación, redención y creación. Obviamente vistos en sentido inverso. Quiero decir en sentido cronológico inverso. Leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 al 17, que el Señor en la consumación llegará a ser Rey. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y continúa diciendo: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Noten por favor entonces cómo el escritor Juan el apóstol, nos dice que el Señor va a llegar a ser Rey. Note, por favor, qué es lo que precisamente las voces estruendosas proclaman. Los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, de esto inferimos que en un sentido, los reinos de este mundo no eran del Señor y de su Cristo, o no siempre han sido del Señor y de su Cristo. Algo nuevo ha tomado lugar. Algo nuevo ha sucedido en la historia. El Señor ha comenzado a reinar en una nueva manera. Y esto es explícito en la acción de gracias que viene a continuación. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder. Y dice, en las palabras de la Biblia de las Américas, has comenzado a reinar. Has comenzado a reinar. Ahora bien, el verbo griego que se traduce aquí como has comenzado a reinar se conoce como auristo. Ahora, hay muchas funciones que tiene este tiempo verbal. Un uso de ese tiempo verbal, precisamente, es señalar el comienzo de una nueva situación. En la consumación de la historia humana, el Señor comenzará a reinar en una manera más plena que en la que Él ha estado reinando. Y entonces se nos dice que Él reinará por siempre y siempre. En el presente, por supuesto, para usar las palabras del Salmo 2, todavía hay quienes se enfurecen en contra del Señor. Y por supuesto también vemos que no todas las cosas en este mundo funcionan de acuerdo al diseño original de Dios, al shalom original de nuestro Dios. Bueno, el Señor llegará a ser Rey en la consumación, pero también la Biblia nos dice que, bueno, Él llegará a ser Rey en la consumación, pero también la Biblia nos dice, como señalaba, que el Rey ya ha llegado a ser antes Rey en una manera más plena. Ahora bien, la consumación será, por supuesto, la manera más plena de todas, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, en la que el Señor va a reinar. Pero el Señor también llegó a ser Rey, nos dice la Biblia, en la redención. En la redención. Bueno, podemos ver esto en primer lugar en el gran evento redentivo del Antiguo Testamento, es decir, el Éxodo. Este hecho sin igual es celebrado en Éxodo 15, 1 al 4 y 18, donde leemos: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y leemos también en el versículo siguiente: este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra.
Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Bueno, luego concluye en el versículo 18 con estas palabras: Jehová reinará eternamente y para siempre. Bueno, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, celebró la verdad de que el Señor llegó a ser su salvación, la salvación de ellos, por supuesto, cuando Él vino como este guerrero poderoso para derrotar a los ejércitos de Faraón y para redimir a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Así que entonces un nuevo cántico de redención es cantado para conmemorar este evento, el cual es el comienzo del reinado del Señor en una nueva manera. Y por supuesto, como lo dice Apocalipsis 11, del 15 al 17, este nuevo reinado va a continuar por siempre y para siempre. Cuando el Señor estableció su reinado en el Éxodo, entonces se puede decir que Él llegó a ser rey en una nueva manera. Ahora, en Juan capítulo 12, versículos 31 y 32, nuestro Señor Jesús, hablando acerca de su muerte, dijo lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, antes del gran evento redentor del Nuevo Testamento y de toda la historia humana, que es por supuesto la crucifixión de nuestro Señor Jesús, este mundo tenía un príncipe que gobernaba sobre él, un príncipe usurpador, por cierto. Bueno, pero cuando Jesús fue crucificado, el reinado de este príncipe fue llevado a su final y fue reemplazado por el reinado del verdadero rey, de un nuevo rey, el verdadero y genuino rey. Y este reinado del nuevo rey, pues trajo salvación, como dice el Nuevo Testamento, a todos los hombres. Y en particular, como dice aquí Juan, atraeré a todos a mí mismo. Bueno, así como todos los que se refugian en el Señor al someterse a su Mesías son bienaventurados, como lo dice el Salmo 2:12, así también aquí la obra redentora de nuestro Dios trae salvación a todos, como lo dice ahí Juan 12, 31 y 32. Bueno, todos serán bienaventurados. ¿Quiénes? Aquellos que crean en el Señor Jesucristo. Ahora, en esta redención, el reino de Dios viene de una nueva manera, una manera más plena que, por supuesto, vino en el Éxodo. Y así entonces el Señor llega a ser rey en una manera más profunda, más significativa, una manera más plena. Pero en la consumación, esta salvación que el Señor ha traído será plena y el Señor llegará a ser rey completamente. Ahora, si vamos aún más atrás, la Biblia nos dice que Dios llegó a ser rey en la creación. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él estableció su reinado en la historia en una nueva manera. Por supuesto, Dios era rey en la eternidad, pero al crear el mundo, al crear el cosmos, el Señor entonces introdujo su reinado en la historia en una nueva manera. Fíjese que en la mitología del antiguo cercano oriente, en particular de la antigua Babilonia, en el llamado mito de creación Enuma Elish, nosotros vemos ahí, en este mito babilonio, vemos que el dios babilonio Marduk estableció su reinado sobre los demás dioses al derrotar a Tiamat. En la imagen alcanza a ver una ilustración artística de este hecho. Hay Marduk enfrentando a la gran serpiente, la personificación de las fuerzas del caos, Tiamat. Bueno, al derrotar a Tiamat, Marduk crea el universo. Del cadáver de Tiamat, él crea la parte superior del universo
y también la parte inferior del universo. Entonces, en este mito babilónico, los temas de creación y reinado estaban unidos. De la misma manera, para los israelitas, el acto de crear el universo y el establecimiento del reinado divino, por supuesto, son eventos relacionados. Veamos esta correlación en el Salmo 74, 12 y 13, donde leemos: pero Dios es mi Rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Y continúa diciendo: magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Bueno, al principio de este texto pareciera que, que se indica que el Señor estableció su reinado en su triunfo sobre el Mar Rojo. Sin embargo, los versículos siguientes nos llevan aún más atrás. Note por favor versículos 16 y 17. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Bueno, obviamente las imágenes de estos versos son referencias metafóricas a la obra de Dios en la creación. Cuando el Señor hizo el día y la noche y cuando Él estableció los términos de la tierra o los límites del mundo. Ahora, estas imágenes se encuentran en los mitos de las culturas circundantes, pero no porque Israel creyera esos mitos, absolutamente no. Más bien porque el Señor, quien es realmente el que creó los cielos y la tierra, Él llegó a ser el rey del cosmos entero. Pero para enseñar esto, el poeta usa lenguaje metafórico. Esto es muy importante de notar, que comunicó esta verdad en una poderosa manera a la audiencia original, que por supuesto estaba familiarizada con ese tipo de lenguaje. Y de la misma manera, el Salmo 93, 1 al 4, conecta reinado con la obra de creación. Veamos cómo lo dice. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 93, 1 al 4. Ahora, mientras que este salmo afirma que el reinado del Señor es eterno, también afirma que el reinado del Señor vino al mundo en una nueva manera a través de la creación. Así como Tiamat, las fuerzas del caos en la mitología babilónica se opusieron a Marduk. Bueno, aquí nosotros leemos que los mares que también representan las fuerzas del caos, levantaron sus voces en oposición al Señor aquí en el Salmo 93. Pero el Señor obviamente probó ser más poderoso que las fuerzas caóticas del mar y así entonces estableció el mundo de un modo que no pudiera ser conmovido. Bueno, este lenguaje habla de la obra de Dios en la creación como en otras partes del Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. El Señor, nos dice aquí el salmista, llegó a ser rey en el tiempo de la creación. El Señor, por supuesto, siempre ha sido rey. Y Él llega a ser rey en un nuevo sentido en la creación, en la redención y todavía más en la consumación.
ultimadamente el reino pleno del Señor vendrá a este mundo en la consumación de todas las cosas. Bueno, eso nos lleva a ver otro aspecto importante, y este es que el Señor viene. El Señor viene. Ahora, la esperanza que en los Salmos hallamos, junto a la idea de que el Señor llega a ser Rey en un sentido nuevo, en un sentido más pleno, es que este reinado, ¿sí? Y esta es la esperanza de los Salmos, este reinado vendrá en el futuro. Y la esperanza entonces es que el Señor viene. En el Israel antiguo, la gente vivió con la esperanza de que el Señor vendría para poner todo en orden. Y esta esperanza de que el Señor vendría para poner todo en orden es una esperanza que, vamos a decirlo así, estalla estruendosamente en los salmos que celebran el reinado de nuestro Dios. Salmo 96.1 y Salmo 98.9, por ejemplo, anuncian con gran simplicidad que Él viene, el Señor viene. Y en contexto, esta venida es doble, como lo señalan estos salmos. El Señor viene en triunfo, pero el Señor viene también a juzgar. Vamos a ver entonces esta esperanza doble. El Señor viene en triunfo. Mientras que el antiguo Israel celebraba la maravilla de que el Señor ya reinaba, ellos sabían también que no todo en sus vidas era como se suponía debía de ser. Y ellos vivían con la continua esperanza de que el Señor vendría de nuevo para establecer su reinado en una dimensión mucho más plena, mucho más profunda. Ellos vivían con la esperanza de que el Señor vendría a triunfar sobre las fuerzas del caos que todavía permanecían y que por supuesto debían ser conquistadas. Veamos Salmo 99.1, donde leemos lo siguiente: canten, 98.1, canten a Jehová, canten al Señor, cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Bueno, la primera línea celebra la verdad de que el Señor ha venido y que ha hecho maravillas. ¿Qué maravillas hizo el Señor que celebra este salmo? Bueno, la segunda línea responde en términos de ¿qué? En términos de salvación, cuando dice su diestra ha salvado y su santo brazo. Bueno, de manera similar, el Salmo 96.1 al 3 dice que canten a Jehová cántico nuevo, canten a Jehová toda la tierra, canten a Jehová, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Ahí está, proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. La salvación del Señor, la gloria del Señor, las maravillas del Señor comparten la misma referencia, es decir, tiempos en los que el Señor vino a la vida de su pueblo para establecer su reinado, triunfando sobre las fuerzas que se le oponen. Bueno, actos distantes de la creación es lo que se tiene en mente aquí en estos salmos. Bueno, veamos unos ejemplos. Salmo 96.5 y versículo 10 dejan bien en claro este punto. Dice así: porque todos los días de los pueblos, todos los dioses, de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y el versículo 10, digan entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Bueno, estos salmos celebran cómo el Señor había venido en maneras específicas respecto a la experiencia, por supuesto, del pueblo de Israel. Y en particular de los que usaron estos salmos en adoración en cualquier momento de sus vidas, como por ejemplo cuando Él enviaba lluvia para triunfar sobre la sequía, o cuando Israel derrotaba a sus enemigos militares, cuando triunfaba sobre ellos.
Y de la misma manera, amados hermanos, nosotros podemos usar estos salmos, pudiéramos usar estos salmos ¿para qué? Para celebrar el triunfo del Señor sobre, por ejemplo, la condenación, sobre la culpa, la pena, el dominio del pecado en nuestras vidas, o sobre la pobreza o sobre la enfermedad. Estos son simplemente algunos ejemplos de las maravillas que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y el Señor continúa conquistando esas fuerzas del caos alrededor nuestro que todavía permanecen y que deben, por supuesto, todavía ser conquistadas. Y nosotros sabemos que Él ha sido rey, Él continúa siendo rey y Él vendrá a ser rey, llegará a ser rey en una manera más plena y más profunda que lo que Él, que la manera en que Él ya ha estado reinando, por supuesto. Y precisamente esta es la esperanza que nosotros tenemos, que el Rey ha venido y que el Rey vendrá y va a triunfar sobre todas las fuerzas que se le oponen. Pero también hay este otro aspecto, y este es que el Señor viene a juzgar. Nuestro Señor viene a juzgar. Cuando el Señor viene en triunfo, la Biblia nos dice, Él viene a juzgar. Esto, por supuesto, en el lenguaje de salmos tales como Salmo 96, 12 al 13 y Salmo 98, 9. Leemos en el Salmo 96 estas palabras. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Veamos el Salmo 98, versículo 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por supuesto, cuando nosotros oímos la palabra juzgar, quizá connotaciones negativas vienen a nuestra mente, o quizá lo que viene a nuestra mente, la imagen que evocamos es la de un juez promulgando o rindiendo su veredicto. Quizá esta es la manera en que pensamos acerca de la palabra juzgar. Pero la palabra juzgar tiene una connotación positiva, como lo muestra su uso en el Salmo 96, 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. ¿Por qué? Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Obviamente aquí no vemos nosotros ninguna connotación negativa en la palabra juzgar. Por el contrario, vemos nosotros que en respuesta al hecho de que Dios vino a juzgar, el campo se regocija, la tierra se goza, el mar brama, los bosques rebosan de contento, etcétera, etcétera. Mire usted, la palabra juzgar es la palabra shafat, que significa, como nos dicen unos autores en un diccionario teológico del Antiguo Testamento, significa poner todo en el orden correcto. Shafat designa una acción que restaura el orden perturbado o desordenado de una comunidad en particular. Ahora, nosotros leemos que los cielos, regresando a ese pasaje, se regocijan, el mar resuena. Los campos están jubilosos, los ríos aplauden y los árboles y las montañas cantan, no porque el Señor está emitiendo o rindiendo un veredicto, sino porque el Señor, el Rey, está restaurando todo el orden creado. Amados hermanos, muchas cosas en la vida ahora no son la manera en que Dios quiso que fuese. Vaya, ese shalom original, esa armonía perfecta, ese florecimiento, esa prosperidad, esa perfección del comienzo, ahora, por supuesto, no es lo que vemos a nuestro alrededor. Nada es como se supone debía ser. Nada es como, vaya, Dios diseñó que fuese. Vaya, esto era verdad
para aquellos que usaron estos salmos por primera vez, después de su retorno de la cautividad babilónica. Imagínense cuando regresaron y la ciudad estaba en ruinas, el templo destruido. También ellos experimentaron la dolorosa realidad de que lo que es no es lo que debiera ser y lo que debiera ser no era. Y esto se puede ver cuando comparamos Salmo 1, 3 y 4 con Salmo 37, 7. En el Salmo 1, 3 y 4 realmente, no 1, 2 y 3 como señalo ahí, sino 1, 3 y 4, ahí nosotros podemos ver que se dice, y todo lo que hace prosperará, pero no así los malos. Bueno, y en el Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. La palabra hebrea en Salmo 1 y Salmo 37 es la misma palabra. La palabra que se usa para referirse a prosperidad, a bienestar, a florecimiento. Bueno, note usted por favor aquí que hay una realidad que no debería ser. Y el Salmo 37, 35 presenta a los que violan la instrucción del Señor en términos que nos recuerdan el Salmo 1. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Note, si regresamos y vemos el Salmo 1, que la promesa de ser un árbol o como árbol plantado junto a corrientes de aguas y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, es dada a aquel que vive de acuerdo a la instrucción, a la Torá del Señor. Sin embargo, quizá los lectores originales estaban perplejos. ¿Por qué? Porque lo contrario estaba sucediendo. Aquellos que vivían en desobediencia, en rebelión a la instrucción del Señor, eran los que precisamente se estaban extendiendo como laureles verdes. Y esto no es la manera, hermanos, en la que las cosas deben ser. Esto no es el orden correcto para la vida. Este no es el diseño original. Esto no es lo que debiera suceder. Y quizá usted y yo también a veces sentimos esa tensión tan dolorosa entre lo que debiera ser y lo que es. La tensión de vivir precisamente en esta brecha entre lo que debiera ser y lo que es. Y sobre todo cuando nos damos cuenta de que lo que es no es lo que debiera ser. Que lo que estamos experimentando no es el orden correcto. El Salmo 1 dice, no así los malos. Y sin embargo, vemos a nuestro alrededor y vemos que algunos malos, algunos que no viven en conformidad con la instrucción del Señor, esos son los que se están extendiendo como laureles verdes. En ellos vemos que esa promesa hecha a los que andan en la instrucción del Señor, como que aparentemente ahí se cumple esa promesa y esto es lo que no debiera ser, eso no debiera suceder. Pero amados hermanos, el mensaje de los salmos es que el rey viene a poner todo en el orden correcto. Eso es lo que se quiere decir cuando se dice que el Señor vendrá a juzgar. Él vendrá a poner todo en el orden correcto. Vean ustedes cómo lo dice el Salmo 98, 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará Shafat, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No solamente el Señor pondrá todo en orden para todos los pueblos, pero también dice que pondrá todo en orden para toda la tierra, y esto significa todo el orden creado. El apóstol Pablo nos enseña que la creación entera ha sido sujetada a futilidad, a vanidad, y está en esclavitud de decaimiento, de decadencia, pero que la creación está gimiendo como con dolores de parto ahora en el tiempo presente, como lo dice en Romanos 8, 18 al 22. Bueno, hermanos, esto no es lo que Dios quiso en el principio. Esto no es la manera en que las cosas deben de ser. El pecado vandalizó el shalom de la original, de la creación.
original. Esto no es como se supone que las cosas deben de ser. Esto no es el orden correcto. Pero la creación no acepta este estado de cosas como la manera en que las cosas deberán ser por siempre y para siempre. No. La creación entera espera, aguarda con gran expectación y espera en esperanza de que Dios vendrá a poner todo en el orden, en su orden correcto. La creación aguarda en esperanza, la esperanza de que Dios vendrá a poner todo en su orden correcto. Bueno, los Salmos 96 y 98 pintan un cuadro hermoso de la creación, celebrando la venida del Rey. ¿Para qué? Para establecer su reinado y para restaurar el orden que fue perturbado, vandalizado por la entrada del pecado al mundo. Ese orden perturbado que ha prevalecido por un largo tiempo sobre esta humanidad y creación arruinadas. Este Rey es el Rey que redime. Y este Rey que redime es el Rey que creó. Y la redención de este Rey es cósmica en su alcance. En esta época de Adviento, Navidad, cantamos un glorioso himno que se llama Gozo del mundo es el Señor, que viene a reinar con gratitud y con amor al Rey glorificar. ¿Por qué? Porque dice, viene al mundo a juzgar. Y aquí precisamente nosotros debiéramos tener este entendimiento que hemos obtenido de los salmos y en particular de estos últimos salmos 96 y 98. La versión original de este himno dice que Él viene a hacer sus bendiciones conocidas tan lejos como la maldición sea encontrada. ¿Qué maldición? Bueno, Pablo nos dice que Dios maldijo la creación por causa del pecado del hombre, sujetó la creación a futilidad, pero nuestro Rey, el Rey que viene a extender y a hacer conocidas sus bendiciones tan lejos como esa maldición haya llegado. La redención es cósmica, no solamente es la redención de meras almas, para llevarlas a un estado incorpóreo ahí en el cielo. No, Dios viene a restaurar el cosmos entero. Y esa es la esperanza del libro de los Salmos. Así que el libro de los Salmos es histórico. ¿Por qué? Porque celebra la verdad de que Dios ha venido y ha logrado su salvación en el pasado. Pero el libro de los Salmos también es escatológico. Tiene un enfoque escatológico. ¿Por qué? Porque celebra la verdad de que el Señor viene. Y Él viene a poner todo en orden. Amados hermanos, hemos visto entonces la primera manera en que el libro de los Salmos se enfoca en el futuro. Se enfoca en la verdad de que el Señor reina. El libro de los Salmos nos dice que el Rey que viene es el Señor. Y ya hemos aprendido que nuestro Dios ha reinado y siempre reinará. Pero en un sentido Él comenzó a reinar en una nueva manera cuando estableció su reino a través de la creación, cuando redimió a su pueblo en el Éxodo y sobre todo y más plenamente, en el gran acto redentor al que apuntaba el Éxodo ultimadamente, cuando Cristo Jesús murió y resucitó. Y por supuesto, Él va a consumar ese reinado y llegará a ser rey en un sentido totalmente pleno, cuando los reinos de este mundo vengan a ser suyos, cuando vengan a ser de Él y de su Cristo. Pero también nosotros vamos a aprender una segunda verdad. No solamente el Rey que viene es el Señor, pero el Rey que viene es el Mesías. Y ese será el tema en nuestra siguiente sesión. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.